Ok, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todo bien. Ya estamos cerca para Pesaj y por eso hay que también hablar de Mashiach. Mashiach tiene que llegar antes de que comience Pesaj. Entonces, vamos a comenzar la noche de hoy. Ya hablamos nosotros la última vez de por qué necesitamos al Mashiach. Ya hablamos también de un tema que de pronto es lo que más podemos llegar a reconocer, que fueron las señales antes de la llegada de Mashiach. Pero queda por hablar los temas de pronto que hay mucha inquietud, hay mucha duda de cómo se van a dar las cosas, por cuanto que son temas hacia futuro. Y por eso la noche de hoy vamos a tocar un tema que es, muy bien, viene Mashiach, pero ¿quién es el Mashiach? ¿Cómo voy a reconocer al Mashiach? ¿Qué cualidades tiene el Mashiach para que yo sepa que él es el Mashiach? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la función de que va a cumplir el Mashiach? ¿Y cómo va a ser ese proceso de su llegada y de su revelación? Eso es más o menos lo que vamos a intentar tocar esta noche. Muy bien, cuando hablamos del tema general de Mashiach, la pregunta es, ¿cuál es el papel? ¿Cómo se va a dar esta situación? Y por eso, a veces podríamos llegar a pensar de que Mashiach, como ya lo hemos hablado, es solamente una época que viene, es decir, el séptimo milenio. Pero el trabajo de una persona de venir a traer este periodo, es decir, de un salvador, de un redentor del pueblo judío, ¿dónde aparece? Por eso, primero que todo, tenemos que hablar de una Gemara que se encuentra en el Tratado de Sanedrín, donde discute sobre el tema de si Mashiach es una persona o no es una persona. Entonces, vamos a hablar primero que todo de sus cualidades personales para entenderlo. Número uno, cuando hablamos de Mashiach y cuando en las fuentes judías se está hablando de Mashiach, nosotros estamos hablando de una persona que es de carne y hueso. Es decir, como está traído en diferentes lugares, el Mashiach no es un malaj, el Mashiach no es un ángel, el Mashiach tampoco es un tiempo, sino el Mashiach es una persona de carne y hueso. Voy a leerles un poquito la Gemara del Tratado de Sanedrín, de la página 99, que dice así. Había un sabio, se llamaba Rabbi Hillel, Rabbi Hillel dice lo siguiente. Dice Rabbi Hillel Omer, en laem Mashiach le Israel. Dice, el concepto de Mashiach, de una persona de venir a redimir al pueblo judío, no se encuentra en el pueblo judío. ¿Por qué? ¿Cómo así? Si tanto hablamos de una persona. Y él explica y dice, Shekvar achlu bimei Hizkiya, porque esto ya ocurrió en los tiempos del rey Hizkiya. Y les voy a explicar de qué está hablando acá. El rey Hizkiyahu, y más tarde lo vamos a explicar un poco mejor, Hashem quiso que él sea el Mashiach, él fue un rey, peleó contra Sanjerib, el rey de Asiria. Y en su momento, según Rabbi Hillel, todas las profecías que estaban escritas y sobre todo la profecía que está escrito en el libro de Yehezkel, de que el Mashiach va a llegar montado en un burro, Ani berojeb al hamor, pobre y montado en un burro, se refieren al rey Hizkiyahu. Decía, ya todo lo que explica ahí, todas esas profecías de la llegada de una persona, dice que fueron con el rey Hizkiyahu. Por eso él dice, eso ya pasó. Entonces ahora cuando venga Mashiach, así es como Rashi acá lo explica, dice, el que va a redimir al pueblo judío no va a ser una persona, va a ser Hashem mismo. No metamos a un ser humano en esta película. Para esta opinión de que la llegada de Mashiach va a ser solamente un cambio de periodo, mas no va a venir una persona, todos los sabios en la Gemara le refutan aquí a Rabbi Hillel y le dicen que tú estás negando todo lo que dicen los psukim. ¿Por qué? Porque la profecía del rey de Yehezkel, de Irmiyahu, no era de Yehezkel, es de Irmiyahu, ocurrió después de la existencia del rey Hizkiyahu. Entonces, ¿qué significa?
que no puede ser, que Irmiyahu estaba hablando a futuro de algo que ya había pasado. Por eso acá todo el mundo está de acuerdo y descartan la opinión de que cuando hablamos de Mashiach no es una persona, sino que la salvación del pueblo judío claramente viene a través de una persona que es de carne y hueso. Así se entiende y esta es la conclusión que se trae en la Gemara. Ahora también hay un comentarista muy conocido, Rabbi Moshe Sofer, conocido como el Hatam Sofer, que vivió en el año 1800 aproximadamente. El Hatam Sofer dice así, el Hatam Sofer dice que una persona que piensa que Mashiach no es una persona, dice así, él niega la validez de toda la Torá. En otras palabras, se está negando a todo el concepto de la Torá de la existencia de un redentor, que ya ocurrió como en la salida de Egipto de Moshe Rabbeinu, que fue una persona de carne y hueso. Entonces, por eso, tenemos que tener bien claro de que sí hay una persona que es de carne y hueso. No solamente eso, vamos a ver, les voy a compartir aquí en la pantalla. Tengo, por favor, si no se llega a ver, alguien en la cámara hágame hacia abajo, si sí se llega a ver, háganme para arriba. Les estoy compartiendo acá. ¿Se ve o no se ve el texto? Muy bien. Les estoy compartiendo acá un pedazo del libro que se llama Arba Meot Shekel Kesef de Rav Chaim Vital. Rav Chaim Vital es conocido porque era un alumno de Arizal, un gran cabalista. Y acá en el libro, no sé si se ve bien, porque es un libro antiguo, dice así, se los voy a leer. Dice, Tmiyat Gadol Beiflau Pele Im Nomar. Dice, es una pregunta muy grande y muy sorprendente si llegamos a decir She'az yeshinui bazeh shemashiach lo yenolad meish veisha. ¿Sí? Si llegamos a decir que Mashiach no es una persona que nació de un hombre y de una mujer. Ela shebayom ha'u yetze migan Eden. Dice, sino por el contrario, sino que de ahí en su momento Mashiach vendrá y se podría llegar a pensar que Mashiach no es una persona, sino viene como un ángel del Gan Eden. Entonces dice así, Ine matzinu mashekatov ani ayom yelitija bekasher. Dice en los salmos de David Amelech está escrito, mira que hoy yo nací, que hay comentarios que dicen que se refiere a Mashiach, como está diciendo acá Rav Chaim Vital. Por eso, él dice que Mashiach es una persona que tiene que nacer de un padre y de una madre. Es decir, una persona de carne y hueso. Continúa diciendo en la línea roja, venir Eli leanía dati Jaim, dice, me parece a mi humilde opinión, que Amelech HaMashiach yev vadai adam tzadik nolad meish veisha. Por eso él termina concluyendo diciendo, a mí me parece de que Mashiach va a ser 100% seguro una persona nacido de un hombre y de una mujer. ¿Ok? Entonces eso es lo que dice Rav Chaim Vital y así es como lo trae. También vimos la Gemara. Entonces según la Kabbalah, según la Gemara y según toda la tradición judía, realmente estamos hablando de la existencia de una persona de carne y hueso. Ahora, ¿qué otra cualidad tiene Mashiach? Otro punto para que sea Mashiach es famoso de que Mashiach tiene que ser un descendiente de la casa de David Amelech. Nosotros sabemos, conocemos, y en realidad hay muchas fuentes sobre este tema, de que Mashiach viene de David Amelech, y no solo de David Amelech, sino de Yehudá. Yehudá fue uno de los hijos de Jacob, de los 12 hijos, y es sabido que desde esa época ya Yehudá tenía liderazgo sobre sus hermanos. Por eso él fue el que fue a hablar con Yosef cuando se presentó todo el tema de la acusación contra Binyamin. El que se acercó a hablar contra Yosef era Yehudá. Él era líder entre sus hermanos. Y uno de los regalos que está traído, los comentaristas dicen, de que Hashem le regaló a Yehudá el regalo de que de él desciendan todos los reyes. De él nació Pérez, nosotros conocemos, de ahí viene Mashiach, de ahí viene David. Más adelante David Amelech. David Amelech también es sabido de que desde que David Amelech se convirtió en rey, Hashem le regaló a David Amelech
también el regalo de que él desciendan los reyes. Antes de David Amelech hubo el primer rey judío, Shaul, no era de la tribu de Yehudá, pero eso era un rey temporal. Por eso, acá tengo las leyes de Maimónides, que le escribe Alajot sobre el tema de los reyes. Entonces Maimónides dice lo siguiente. Maimónides dice claro, de que dice así, lo voy a leer. Dice de que rey dice, un segundito. Muy bien, dice David Amelech de que el tema de reinado es un tema que se hereda. Como está escrito, dice que si una persona dejó a su hijo y su hijo mayor, entonces él es el primero en heredar el trono. Dice, y todos esos cargos importantes. Después, dice que desde que David Amelech fue ungido, y la palabra ungido significa que agarraban un aceite, se lo echaban en la cabeza, como nombrándolo rey. Dice, desde que David Amelech fue ungido y tuvo el mérito de recibir la corona de reyes, de ahí en adelante él y sus hijos varones son los que heredan el trono, como está escrito, Kisahayen Nahon Adolam, dice, tu trono estará listo por siempre para ti. Entonces de ahí vemos de que todos los reyes más adelante deberían ser de David Amelech. A pesar que en la historia de vuelta hubo reyes que no fueron de David Amelech, eran temporales y de todas maneras ellos no podían heredar a sus hijos. ¿Por qué? Porque nunca se tendría que haber ido del bastión de David el tema del reinado. Por eso, cuando nos referimos a Mashiach, que Mashiach también, una de las cualidades que va a tener es el concepto de que Mashiach es un Melech, es un rey, por eso lo llamamos Melech HaMashiach, o también el Mashiach es llamado Mashiach ben David. Y esto también es lo que está escrito en una Gemara, también en el Tratado de Sanedrín, que habla sobre los temas de Mashiach. La Gemara hace una pregunta. La Gemara dice, en el futuro por venir, dice, Hashem va a parar a David Amelech como rey. ¿Por qué? Porque está escrito, Veivdu et Hashem Elohechem be'et David Malkam, asher hakim lahem. Dice, acá vemos de que va a poner a David Amelech. Pero la pregunta ¿es David Amelech mismo? Entonces la Gemara dice no. Dice que será otro descendiente de David Amelech. Pero la Gemara mismo después pregunta y dice, pero está escrito en el profeta Yehezkel, de David Abdi Nasi Laem Leolam, que David será el presidente por siempre. Es decir, que David Amelech va a ser el mismo, el Mashiach. Y responde la Gemara diciendo, eso no es lo que significa. Dice que David Amelech va a ser, hay César y Bepalge César, lo que significa hay César y hay medio César, queriendo decir de que cuando venga Mashiach, Mashiach va a ser el rey. Acá el pasuk en Yehezkel no dice Melech, dice Nasi. Nasi significa líder también, pero Nasi pueden haber varios. Entonces, Melech hay solamente uno. Lo que quiere decir es de que no estamos hablando que David Amelech como tal, él va a ser el Mashiach, sino que uno de sus descendientes va a ser el Mashiach y él va a ser uno de los líderes también del pueblo judío. Por eso vemos también de la Gemara de que Mashiach desciende de la casa de David. Maimónides, que es el que trae alajá, que es el que trae ley, que cuando hablamos del tema de alajá es que es no solamente una opinión, sino que está tratando de dictaminar que va a ser de alguna manera. Maimónides también trae el mismo punto. Dice, Veim yamod melech mi beit David. Dice, y si se para una persona de la casa de David, ¿qué significa? Lo mismo, que Mashiach tiene que venir sí o sí descendiente de David Amelech. Ishayahu, el profeta también, cuando habla de su profecía, de que vendrá un salvador hacia el pueblo judío, él mismo dice, V'yatzah joter mi geza Ishai, saldrá como un palo, es decir, una descendencia de Ishai. Ishai era el padre de David Amelech. Entonces vemos de que en todas las partes judías, sea en la parte del Tanaj, sea en la parte de la Gemara, Midrashim, Rambam, todo el mundo está de acuerdo de que Mashiach tiene que ser
un descendiente directo de la casa de David, es decir, del rey David. Hay discusión si tiene que venir de Shlomo HaMelech. Hay opiniones que dicen que Mashiach principalmente se habla que va a ser un descendiente de David a través de Shlomo HaMelech, pero hay otras opiniones, otros comentaristas que dicen que había otro hijo que se llamaba Natán y que el Mashiach vendrá de él. El punto es que Mashiach tiene que venir sí o sí de David HaMelech. Hay también una canción que todo el mundo conoce y todo el mundo canta, que es David Melech Israel, Chai Vekayam, de que David Melech es el Melech de Israel, Chai Vekayam, y va a ser vivo, Vekayam existe, es decir, por siempre. Cuando nos referimos a eso, que David, del trono de David siempre va a estar, precisamente nos referimos a ese punto, de que no es David HaMelech el que va a estar, sino que es Mashiach, es decir, que siempre el reinado de David va a estar presente por las futuras generaciones. Y eso es lo que tratamos de decir cuando decimos David Melech Israel, Chai Vekayam. Muy bien, entonces ya sabemos que Mashiach también tiene que venir de David HaMelech. Después, ¿qué cualidades nosotros encontramos que debe tener el Mashiach? ¿Qué cualidades personales? Entonces, primero, encontramos en el profeta Ishayahu, en la profecía, dice así, dice, Venach alav ruach Hashem, ruach chokhmah ubina, ruach eitzah ugvura, ruach dat veirat Hashem. Dice que Mashiach va a ser una persona que reposará sobre él el espíritu de Hashem, es decir, va a tener un espíritu, llamémoslo un alma especial, que se siente que Hashem está con él. Pero no solamente eso, sino dice Ruach Chokhmah Ubina Eitzah Ugvura Ruach Dat Veirat Hashem. Dice, también tendrá un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de comprensión y de consejo y de temor a Hashem. ¿Qué vemos de acá, de todas estas cualidades que está enumerando acá? De que Mashiach, sin lugar a duda, va a ser una persona que va a ser muy inteligente, va a ser un gran sabio de la Torah, y una persona que va a tener una capacidad fuera de lo normal para entender las situaciones y los casos de la Torah y las cosas en general. Entonces tenemos Jochma, que va a tener mucha sabiduría. Por el otro lado está escrito que tendrá Irat Hashem, va a tener un temor a Hashem. ¿Qué significa tener temor a Hashem? Temor a Hashem no es hablar miedo que Hashem lo va a castigar, sino temor a Hashem significa lograr respetar todas las órdenes de Hashem y no transgreder. En otras palabras, que Mashiach, vemos de acá, seguro que va a ser una persona que cumple activamente las mitzvot y se cuida de no transgredir ninguna mitzvah. Esto lo dice Rambam también, en la misma que dice que cuando se para una persona en la casa de David, dice Hogeba Torah, y que veamos de que esta persona es un sabio de Torah, se esfuerza y está metido en el estudio de la Torah, veosek va mitzvot que David aviv, y se ocupa del cumplimiento de las mitzvot, prácticamente hace las mitzvot, igual que David, su padre, así como David HaMelech es conocido, que David HaMelech estaba estudiando Torah todo el tiempo y que era muy estricto cumpliendo las mitzvot. Entonces Mashiach de la misma manera va a llevar estas cualidades, que fi Torah shevichtav vesheve'al peh, dice, y Mashiach va a ser un experto y va a cumplir todas las leyes basado en la Torah escrita, pero también en la Torah oral. Es decir, Maimónides descarta cualquier tipo de persona que no siga la tradición oral y solamente siga la tradición escrita. Dice, esto es una de las cualidades que va a tener, es decir, seguro que va a ser un tzadik, una persona especial, una persona muy conocedor de Torah y una persona que va a ser práctico en el cumplimiento de las mitzvot, se va a esforzar a cumplirlas. Hay un midrash llamado el Yalkut Shimoni que preciso, basado en estas cualidades, dice de que Mashiach, dice, será, se los voy a leer, dice, más elevado que los ángeles, más que Abraham, Avinu y Moshe. Es decir, que según el midrash dice que la grandeza del Mashiach en estos temas, es decir, en temas de espiritualidad, más grandes que un malach, en tema de bondad, más grande que Abraham Avinu,
en tema de profecía más grande que Moshe Rabbeinu. Por el otro lado, encontramos también en el Rambam, en otro lugar, en el Hot Teshuvah, Maimónides lo categoriza, dice que va a ser más sabio, dice así, más sabio que el rey Shlomo, es decir, que su sabiduría va a ser más grande que la del rey Shlomo, que es conocido que fue de las personas más sabias del mundo. Y Maimónides dice, y su profecía será similar a la de Moshe Rabbeinu. Maimónides no dice que va a ser más que Moshe Rabbeinu. La Torah dice que no se parará otro profeta como Moshe. Entonces, por eso Maimónides se cuida de decir que Mashiach va a ser más elevado en profecía que Moshe Rabbeinu. Con más sabiduría, sí está escrito. Pero, como mencionamos antes en el Midrash sí dice que va a ser incluso un profeta más grande que Moshe Rabbeinu. Fuera de estas cualidades, en el Pasuk también dice, de Ishayahu, dice que Mashiach tendrá una cualidad que hasta ahora nadie la ha tenido. Dice, Varijo beirat Hashem velo lemarei nav yishpot, velo limishma oznav yochiach. Dice, con el olor, en el temor a Hashem, y no con la vista de sus ojos, él juzgará, y tampoco juzgará con el oído, es decir, con lo que él escucha. Dice, y por eso, Beshafat betzedek dalim, él juzgará de manera justa a los pobres y a todas las personas. ¿Qué vemos de acá? Que una de las cualidades conocidas que va a tener el Mashiach cuando venga es que Mashiach va a tener un olfato bien desarrollado. Obvio, ¿por qué precisamente el olfato más desarrollado? Nosotros sabemos que tenemos 5 sentidos. El sentido más espiritual que tiene la persona es el olfato. La persona cuando ve algo es demasiado físico, tangible. De la misma manera cuando tocamos sentimos las cosas, así cuando escuchamos algo sentimos que es algo también real, cuando los probamos también. El olfato es lo más espiritual porque no es algo físico como que se está agarrando, el olor. Este es el motivo de por qué el sentido del olfato está tan conectado con la neshama de la persona, con el alma. Hasta el punto que está traído en los libros que cuando una persona se desmaya, ¿qué se hace para devolverle a la persona el alma? Desmayo significa que hay una desconexión entre el alma y el cuerpo. Está traído que hay que darle un olor fuerte. ¿Por qué un olor fuerte? Porque precisamente el olfato reconecta a la neshama al cuerpo. Este también es el motivo por qué después de Shabbat nosotros hacemos la bendición de Besamim, de oler algo. El motivo es porque en Shabbat dice que hay un alma extra y cuando se va a Shabbat se siente esa pérdida de esa alma espiritual. ¿Y cómo hacemos para compensar esa pérdida? Dice a través de que hacemos el Besamim, olemos algo. Entonces vemos que el olfato está extremadamente conectado con la Neshama. ¿Qué tiene que ver esto con la manera de juzgar de Mashiach? En el Pirkei Avot está escrito que dice Hillel, no juzgues a tu persona, a la otra persona hasta llegar a sus zapatos. En otras palabras, que nosotros a veces juzgamos a los otros basados en lo que nosotros vemos, basados en lo que nosotros escuchamos. Pero nos cuesta realmente juzgar a la persona en esencia y conocer bien la situación que está pasando la otra persona. Por eso dice, hasta que no estés en los zapatos, es decir, hasta que no logres entender la esencia de lo que está pasando el otro, no puedes juzgarlo. Mashiach dice que juzgará con el olfato porque precisamente él podrá juzgar a través de conocer la esencia del tema. Es decir, va a poder ver la neshama, la parte interna de la persona. Y al conocer la parte interna, automáticamente va a entender toda la situación. Por eso no va a juzgar a través de la vista y tampoco a través del oído de lo que escucha. Esta es otra de las cualidades que está escrito sobre Mashiach. Interesante, hay una historia que más tarde la voy a contar un poco mejor, de que Rabbi Akiva pensó en su época que Bar Koziba, o conocido como Bar Kokhba, era el Mashiach.
Y en la Gemara hay una opinión que dice que uno de los motivos de por qué se descartó que Bar Kokhba era el Mashiach era porque no le vieron que podía juzgar a través del olfato. De todas maneras, Maimónides en su libro de Halajá no menciona esto como un requerimiento de que esta cualidad la tiene que tener el Mashiach. Es decir, esto es ya una cualidad sobrenatural, así está profetizado. No tenemos claro si la va a tener al comienzo, al final o cómo va a ser exactamente. Entonces, no necesariamente se tiene que ver esa cualidad de Mashiach, pero sí está escrito que la va a tener. Otra cosa que va a tener también el Mashiach, fuera de ser una persona recta y como hablamos, una persona, Mashiach también va a tener un alma especial. ¿Qué significa que Mashiach va a tener un alma especial? Si entramos en tema un poco más profundo de Kabbalah, está escrito que hay 5 niveles de alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Chai y Yehidah. Y esto lo tiene en realidad cada persona, pero también a nivel general hay estos 5 niveles. Y cada uno es más elevado que el otro. Está traído en el Zohar, en Kabbalah dice que David Amelech logró tener su alma, llegó al nivel de Nefesh. Está escrito que Eliyahu Anabí llegó al nivel de Ruach, al número 2. Dice Moshe, número 3, de Neshama. Y número 4 lo tuvo Adam Rishon, que se llamaba Hayá, esta alma. Y finalmente la parte más esencial, la parte más única y especial del alma, que se llama la Yehidah, dice Mashiach es el que tendrá esta parte del alma. Por eso estamos hablando de que Mashiach tendrá una Neshama muy elevada, es decir, que tendrá una Neshama especial. Esto también se ve en diferentes partes, y déjenme que esto yo les había mostrado antes, lo que decía Rav Chaim Vital. Un segundo. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve lo que acabo de poner? Háganme así porque no sé si están viendo. Ok. Rav Chaim Vital escribe así. Dice así, que en el día, acá abajo, esta parte dice que en aquel día de que Mashiach va a llegar, al final de los días, dice, ahí se va a Beiske, Bemaasav, va a tener el mérito con sus acciones, le Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Yehidah. Esta Yud, Hei Bechinot Eilu, Shel Kedusha. Va a tener todos estos niveles y en especial la Yud. Ve'az bayom hau bizman haketz tabo neshama shel neshama shelo. Dice en Natna Began Eden, dice que hay una neshama que está guardada para Mashiach en el Gan Eden. Vatinaten la ish atzadikahu. Y esa neshama será entregada a esa persona. Ve'az, dice, zikal yod goel. Y ahí será que tendrá el mérito de ser el Mashiach. ¿Qué vemos de ese pedazo? De que Mashiach va a recibir un pedazo de un alma muy elevado y que cuando sea el momento le va a entrar esa Neshama al Mashiach. Es decir, sí tiene una Neshama diferente a la Neshama de otras personas. No necesariamente ahora, eso ahorita lo vamos a hablar. Pero entonces vemos que también Mashiach tiene esa cualidad. Otra de las cualidades de Mashiach que está traída es la cualidad de la humildad. Mashiach, ya estamos hablando, va a ser un rey. No solo que va a ser un rey, va a ser el rey de los reyes. Es decir, va a ser más grande que David Amelech. En Torah va a ser más grande que Moshe Rabbeinu. En sabiduría, en todas las cualidades, estamos hablando que Mashiach va a ser una persona excepcional. Pero con todas estas buenas cualidades, también está escrito que Mashiach va a ser una persona extremadamente humilde. ¿De dónde se ve esto? Esto se ve de la profecía del profeta Yehezkel, que dice, Ani verojev alajamor. Cuando dice que Mashiach va a ser una persona pobre y montando un burro, obviamente hay muchas explicaciones sobre esto, pero una de ellas es de que Mashiach, su manera de ser, no va a ser una persona extravagante mostrando su grandeza, sino se va a comportar como un pobre y montado sobre un asno chiquito.
Es decir, que con toda la grandeza no importa, de todas maneras va a utilizar el asno. La gente importante antes utilizaba un caballo, no un asno. Pero el asno representa la humildad que va a tener Mashiach. Por eso también está traído, dice en nombre del Tzemach Tzedek, que dice de que cuando venga Mashiach, está escrito que él estudiará Torah con los grandes, es decir, con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero al mismo tiempo que va a estudiar con todas estas grandes personalidades, con David, al mismo tiempo dice que se va a sentar con la gente simple. Es decir, que Mashiach al mismo tiempo va a prestarle atención a la gente del pueblo, a la gente humilde, que de pronto no tienen gran capacidad de entender. Con todo y eso, Mashiach va a tener la paciencia y la humildad de ponerse a estudiar también con estas personas. Entonces, ¿qué vemos? También Mashiach carga la cualidad de la humildad. Ya enumeramos varias cualidades que va a tener el Mashiach al venir. Entonces, la pregunta es, después de ver todas estas cualidades, ya saben quién es el Mashiach. La pregunta del millón, ¿quién es el Mashiach? ¿Sabemos quién es el Mashiach? Para esto, les quiero mostrar muy interesante, porque cuando ya hacemos la pregunta de quién es, o sea, qué persona en particular es el Mashiach, obviamente tiene que reunir las cualidades anteriormente mencionadas, pero cuando ya hablamos de Mashiach, entonces vamos a ver, les voy a mostrar una Gemara súper interesante. De vuelta necesito que me hagan así para saber si se ve la imagen de la Gemara. Ok. Entonces vamos a ver lo que dice la Gemara. La Gemara en Sanedrín, incluso, estamos hablando, la Gemara se escribió hace 2000 años. La Gemara acá, en rojo, dice Mashmo. Entonces pregunta la Gemara, ¿cuál es el nombre del Mashiach? Y, sí, entonces dice, Yehi Shmo Leolam Lifnei Shemesh Inon Shmo. Entonces cita un pasuk donde dice que será su nombre por siempre frente al sol, y termina diciendo la Gemara de que su nombre será Inon Shmo. ¿Qué significa que su nombre será Inon? Porque dice que Hashem se revelará. Es algo de las cosas que Hashem creó antes de la creación del sol, y que esto se va a revelar cuando venga Mashiach. Entonces, por eso, una de las opiniones de la Gemara es que su nombre será Inon. Ahora, yo me salté la Gemara, leí el número 2, pero no importa. Entonces, la primera dice de Bei Rabbi Shila, dice que se estudió en la casa de Rabbi Shila, Amrei Shilo. Dice el nombre de Mashiach será Shilo, porque hay otro pasuk, Ad ki yavo Shilo, como está escrito, hasta que venga Shilo, que representa todo el concepto de reinado. Y lo interesante que ven y que con esto muestran los comentaristas es de que el que dijo esto se llamaba Shilo, Rabbi Shilo. Estudiaron en la casa de Rabbi Shilo, que cuál será el nombre de Mashiach, Shilo. Y ahora les explico por qué. Más adelante dijimos que era Yanai, ya lo leí. Esto quien lo estudió, Rabbi Yanai. Rabbi Yanai dice que se llamaba Inon Shmo, es decir, parecido a su nombre, como le cité el pasuk mencionado anteriormente. Después dice, Debei Rabbi Hanina Amar Hanina Shmo. Hay otro sabio que se llamaba Hanina, que dice que el nombre de Mashiach el Mashiach se llamará Hanina. ¿Por qué? Porque también hay un pasuk que dice Asher lo eten lahem Hanina, porque yo no les he dado gracia. Es decir, que mientras estamos en el exilio, estaba profetizando Irmiau diciendo que Hashem no les dio gracia. En otras palabras, que la llegada de Mashiach va a ser un momento de gracia, de alegría. Entonces, por eso dice que Hanina representa a Mashiach. Veyesh Ombrim, hay quienes opinan que el nombre de Mashiach es Menachem ben Hizkiah, hijo de Hizkiah Shmo, así será su nombre. ¿Por qué el nombre Menachem? Dice la Gemara, Shenemar, porque está escrito en Irmiau, en Ejá, Kirachak mimenu Menachem meshib nafshi. Porque cuando él habló de la destrucción del Beit HaMikdash, vio que no había salvación y que más adelante se iba a necesitar consuelo.
Menachem, viene la palabra Nehama, consuelo, es decir, que Menachem Meshiv Nafshi, retorna mi alma, es decir, me vuelve a lo mío. Lo que acabamos de ver es de que habían varios sabios que se atrevieron a decir el nombre de Mashiach. Hay muchos comentaristas sobre esto, qué significa. Por ejemplo, el Marsha explica por qué dice estos nombres. Dice porque así como Moshe Rabbeinu, a veces la Torah lo puede llamar de diferentes maneras, Ben Amram, o tiene diferentes nombres. Es todo dependiendo de lo que su función, de lo que él representa. Entonces, por eso dice, según esta opinión, de que cada nombre representa de cierta manera un trabajo que Mashiach va a venir a hacer. El Marshai también comenta de que hay otro nombre que se llama Mashiach, que ¿por qué lo llamamos Mashiach? Dice porque viene de la salvación de Hashem, que Mashiach se refiere a Hashem, es decir, que Hashem nos mandará la salvación. Así es una manera de entender por qué traen todos estos nombres. Más adelante dice, Berrabanán Nambre Gibra, dice de Beirrebishmo. Los sabios también les decían que él era tipo el enfermo, el sufrido de la casa de Revi. Revi significa Rabbi Yehuda Nasi, el que escribió la Mishnah. Shenemar, Achen Chayeleinu Nasa Umachoveinu Sivlam, Vanachno Hashvunua Nagua Muka Elokim. Entonces, ¿por qué lo llaman el enfermo o el sufrido? Cita un pasuk de que Mashiach, por culpa de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, Mashiach va a tener que cargar los sufrimientos. Es decir, él va a aguantar todos esos sufrimientos de los pecados que lleva al pueblo judío. Y por eso se habla de que va a ser como un enfermo. ¿Por qué es de Rabbi Yehuda así? Ahorita lo vamos a ver, ya la Gemara va a entrar. Miren esta Gemara interesante que también habla tratando de descifrar quién es el Mashiach en particular. Dice esta Gemara en este pedazo, Amar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, y Minachaya hu si Mashiach, es de las personas que se encuentran vivas, dice que Gon Ana, es por ejemplo yo soy el Mashiach. Entonces ahí bueno, trae todo un pasuk de por qué él piensa que él es el Mashiach. Después, Amar Rav, vino otra opinión que dice, y Minachaya dice no, si Mashiach es de las personas que están vivos hoy en día, Ukegon Rabbeinu Akadosh, es Rabbi Yehuda Nasi. Y después dice, y Minamatia, si Mashiach es de las personas que ya fallecieron, entonces, un segundo porque se me fue el cursor, y Minamatia, si Mashiach de los muertos, es Kegon Daniel Ish Hamudot, es el profeta Daniel. Es decir, Rab acá está dando una opinión de que, tratando de decir quién es Mashiach. Si Mashiach es de las personas que está vivo, dice, es Rabbi Yehuda Nasi. Pero si no, va a ser, si es de las personas que ya fallecieron, es el profeta Daniel. Acá tengo Rashi, que Rashi comenta sobre esta Gemara, porque es interesante. Habla de que si es de los vivos o de los muertos. Lo digo por afuera para no leer lo de adentro, pero dice así, si Mashiach es de aquellas personas que hoy en día están vivas, dice seguro que es Rabbi Yehuda Nasi. ¿Por qué? Porque tiene sufrimientos de Hasid Gamur Abba. Y es una persona piadosa, muy bondadosa, se dice es un tzadik. Queriendo decir que Mashiach tiene que también reunir dos cualidades, según estas Gemarot que estamos entendiendo. Que Mashiach es una persona que tiene sufrimientos. Y también al mismo tiempo es un tzadik. Por eso dice que Rabbi Yehuda Nasi sufría y al mismo tiempo era un tzadik, sin lugar a duda, era un descendiente de David y de las cualidades que enumeramos anteriormente. Entonces, por eso Rashi dice que si era de los vivos, la Gemara quiere decir que era Rabbi Yehuda Nasi. Pero si es de aquellos que ya murieron, dice Rashi, es el profeta Daniel. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel también fue juzgado, tuvo sufrimientos, como sabido la historia, con un que se enfrentó a unos leones. Y también era una persona totalmente piadosa. De acá Rashi también está diciendo que la Gemara literalmente está diciendo que si es de los muertos, es el profeta Daniel, que él también profetizó sobre la llegada de Mashiach. Más tarde Rashi trae otra explicación diciendo que no necesariamente tienen que ser ellos, sino que el punto es decir que si es de los vivos de esa generación,
es alguien o Rabbi Yehuda Anasí o alguien parecido a él, es decir, que tiene las mismas cualidades. Y si es de los muertos, dice, no necesariamente es el profeta Daniel, sino es alguien que reúna las cualidades parecidas al profeta Daniel. ¿Qué se ve de esta Gemara? Esta Gemara es la fuente para algo que mucha gente a veces tiene confusión. En el judaísmo el concepto que Mashiach puede venir de los muertos existe. Sí, aquí está este concepto. Por el otro lado, en el Rambam, un segundo. Por el otro lado, en el Rambam sí habla, Maimónides descarta que Bar Kokhba fue el Mashiach cuando Rabbi Akiva lo pensó que era el Mashiach. Maimónides utiliza un término que es que si fue asesinado, entonces Mashiach ya no puede ser el Mashiach. Hay todo un debate en las fuentes si este Maimónides cuando dice asesinado significa que murió o significa que no puede ser asesinado, es decir, matado por otra persona. También hay otras fuentes interesantes que ya se las voy a leer. Un segundo, no la tengo para mostrárselos, pero había un famoso rabino conocido como era el Abarbanel, Rabbi Yitzhak Abarbanel. Él vivió aproximadamente en 1400 y pico. Él habló también mucho sobre Mashiach. Y él dice así, que sepan, que no se sorprendan, dice, de que no se les dificulte entender de que Mashiach sea de aquellas personas que se levantarán en la resurrección de los muertos. Y dice, ¿cuál es la prueba de esto? La Gemara que nosotros acabamos de leer. Es decir, que Abarbanel, y hay quienes dicen que él escribió esto, vivió después de Maimónides, era para descartar lo que dijo Maimónides, de que si alguien entendía que Mashiach no puede ser de los que falleció, Abarbanel dice que no te sorprendas si es de las personas que van a estar en la resurrección de los muertos. La pregunta es, pero la resurrección de los muertos, ¿cuándo es? Por eso hay un Zohar, no lo tengo para mostrárselos en la pantalla, yo lo tengo acá conmigo, pero el Zohar dice claramente así. Dice que hay personas específicas de que se levantarán en el momento antes de la redención. Y también encontramos una Gemara en el Tratado de Yuma, donde la Gemara dice que como cuando se construya el tercer Beit HaMikdash, ¿cómo vamos a saber? Hacerle las ropas a los Kohanim y todo este tipo de cosas. La Gemara responde, que se sepa, dice, de que Aarón y sus hijos van a ser resucitados antes de la construcción del Beit HaMikdash para poder hacer ese trabajo. De la Gemara en Yuma se entiende claramente de que Mashiach, de la Gemara se entiende claramente que Mashiach, que hay personas que pueden resucitar antes de la Tchiyat HaMeitim general, que eso es un periodo más adelante y que hablaremos en el shiur de la próxima semana, las etapas después de la llegada de Mashiach. Pero sí vemos de que puede existir que hay ciertos personajes especiales, ciertos tzadikim, de que puede haber resucitación, es decir, que ellos vengan antes del resto de las personas. Y por eso puede ser, según esto, de que Mashiach puede resucitar antes. Esto es una de las fuentes judías. Después tenemos el Ritbo, otro comentarista que vivió más o menos en 1300 y pico, y él comenta sobre la Gemara, dice que va a haber tipo otras resurrecciones, van a haber varias. Él dice una por los tzadikim que vivieron en el Galut y van a ser parte de este mundo normal. Es decir, él también explica de que va a haber una resurrección antes de la resurrección general y que de pronto Mashiach, es decir, el proceso que va a ocurrir cuando venga Mashiach, viene a través de esto. Como les dije, no es certero, puede ser que sí, puede ser que no encontramos no vamos a saber realmente hasta que venga en su momento. Después hay un comentarista que se llama el Sde Hemet, que dice así, él incluso dice ahí, él comenta y dice lo siguiente, dice de que si la generación tiene suficiente mérito, entonces Mashiach va a ser de los fallecidos.
Y esto lo vamos a hablar un poco más adelante sobre el tema de que la generación tenga el mérito, pero sí vemos de que realmente es como un premio, es decir, de que si nosotros hicimos bien nuestro trabajo como judíos, la redención va a ser a un nivel mucho más elevado y por eso también Mashiach puede llegar a ser de las personas que fallecieron. Entonces, no se sabe con claridad, hay fuentes así, hay fuentes allá por el otro lado. Hay otro midrash, pero lo vamos a mencionar realmente más adelante en otro pedazo, aunque está conectado con esto. Ahora, después de que vemos de que en la Gemara hay tantas opiniones de que quién es Mashiach, Rav Nachman dijo que él, otros opinan que es el otro, ¿por qué mencionar nombres sobre Mashiach? Para entender el por qué mencionar nombres de Mashiach, ¿por qué se puede atreverse a mencionar el nombre de un Mashiach? Vamos a volver a Maimónides, que Maimónides en la misma halajá dice que cuando se pare un rey de la casa de David y que sea un estudioso de Torah, cumple mitzvot, etc., dice, y él haga, y vean una persona que tiene todas estas cualidades, y vea, Veyahov Kol Israel Leilech va, y que Mashiach también va a ser también, como trabajo, va a hacer que el pueblo judío se conduzca en el cumplimiento de la Torah y de las mitzvot, Ulehazek Batkai va a ser de vuelta, que se retome como nuestro modo de vida en la Torah, y no solo eso, sino también pelee las guerras de Hashem, que esto lo hablamos más adelante, que significa que tiene que pelear las guerras de Hashem. Dice, Areize Beheskat Sheu Mashiach. Y pongan atención a estas palabras que son importantes. Cuando haya una persona que tiene todas las cualidades que hemos mencionado, que se ve de que está retornando, hablando y cambiando el pueblo judío para retornar a Hashem, entonces lo podemos llamar que él es Hezkat Mashiach. ¿Qué significa la palabra Hezkat? Creo que la mejor traducción en español sería, es el candidato para ser el Mashiach. ¿Cómo así el candidato para ser el Mashiach? ¿Qué significa? Para que entendamos, hay un concepto que está traído en un comentarista, Rabbi Ovadia Bartenura, que dice que en cada generación hay un descendiente de Yehudá que puede llegar a ser el Mashiach. Así también el Hatam Sofer dice que con la destrucción del segundo Beit HaMikdash nació inmediatamente el Salvador del pueblo judío, y él dice, y en cada generación se especula de quién será esta persona. ¿Qué quiere decir? De que Hashem tiene preparado, después de la destrucción del Beit HaMikdash, tiene un candidato en cada generación que cumple con los requisitos anteriormente mencionados, y que esta persona, si la generación tiene el mérito de que Mashiach venga, entonces Hashem tiene a esta persona como candidato en ese momento. Esto lo encontramos también en la Gemara. Hay una historia que dice así, que Bikesh HaKadosh Baruch Hu Lasot Hizkiyahu Mashiach. La Gemara en Sanedrín, en la página 94, dice de que Hashem quiso convertir al rey Hizkiyahu en Mashiach. Él era descendiente de David, como les conté anteriormente. Él estaba peleando guerra contra Sanjerib, el rey de Asiria, que era el más poderoso en su momento. Y hay toda una historia de cómo él le dijo a Hashem, yo me voy a ir a dormir y tú encárgate, y le pasaron milagros y ganó la guerra, algo increíble. La Gemara, basada en todo esto, dice que Hashem quería que él sea el Mashiach. ¿Y por qué no fue el Mashiach? Entonces dice la Gemara que vino la cualidad de justicia frente a Hashem y dijo, mira que David, su padre, es decir, su antecesor, él cada vez que vio milagros te cantó y te alabó a ti. Mientras que el rey Hizkiyahu vemos de que no lo hizo. Entonces la cualidad del juicio logró de que se abstenga, que Hashem no mande la redención en su momento, y por eso el rey Hizkiyahu quedó descalificado de ser el Mashiach, por más que él hubiera sido en su generación. Pero no solamente fue el rey Hizkiyahu, como les mencioné también, todos los nombres de la Gemara, de Rabbi Yehuda Nasi, de Daniel, encontramos, Maimónides lo trae claramente, la historia de Rabbi Akiva que estamos hablando. Maimónides lo dice así, dice, no crean, o sea, Rabbi Akiva, que era Jajam Gadol, dice, era de los sabios más grandes, era uno de los líderes de su época, y él mismo vio a un líder del ejército rebelándose contra los romanos, que era Bar Kokhba, y él mismo vio a Bar Kokhba y pensó que él era Mashiach, y
Obviamente hubo discusión en su época, al final se dieron cuenta que él no era, él murió, fue asesinado por pecados que él hizo, se le subió un poco el ego a la cabeza, pero el punto es de que vemos de que también Rabbi Akiva, siendo un gran sabio, nominó a una persona a salvar al pueblo judío diciendo que era Bar Kokhba. Así también en tiempos modernos, es decir, yendo más adelante, estoy hablando del año 1500, los Talmidim del Arizal, del famoso Ari Kadosh, cabalista de Tzfat, también ellos pensaron y decían que si Mashiach es en esta generación, sin lugar a duda, era el Arizal. También lo encontramos con el maestro de un famoso rabino, conocido como el Ramá, Rabbi Moshe Serzles, que él era el líder del mundo Ashkenazí en los años 1500, que su maestro se llamaba Rabbi Shachna, que también él mencionó de que si Mashiach viene en esa generación iba a ser él. También encontramos otro famoso rabino que se llamaba el Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ibn Attar, un gran tzadik que también vivió 1600, 1700 aproximadamente en Israel, gran tzadik, muy santo, el Or HaChaim HaKadosh, muy famoso. También él escribió que si Mashiach va a ser él. Y así encontramos también sobre el Rav Israel Miruzhin, también un rebbe hasídico que vivió hace 200 años, que también sus alumnos pensaban que él era Mashiach. Es decir, que encontramos que en varias generaciones siempre se vio que hay una persona que tenía estas cualidades y se estaba destacando, y que por eso si iba a venir Mashiach en esa generación, él era el candidato, es decir, él era Hezkat Mashiach. Hasta ahora siempre hemos visto que hemos tenido Hezkat Mashiach, pero no tuvimos lo que se llama Mashiach Vadai, lo que Maimónides llama Mashiach 100%, este es. ¿Por qué? Esto ahorita ya lo vamos a explicar. Pero viendo todo esto, vemos de que seguro que hay alguien en cada generación encargado de llevar al pueblo judío a ese proceso, y que esa persona puede ser Mashiach. Entonces no tiene nada de malo mencionar o ver una persona que cumpla con estas características y decir que es un presumible Mashiach. Ahora, hay un Maimónides muy interesante, porque sé que muchos tienen preguntas sobre la parte anterior, que dice, ¿y si Mashiach puede ser de los muertos? Y entonces, la famosa historia que nosotros conocemos, que no es judía, ¿cómo así? Entonces, entendamos algo. Miren, les voy a leer algo que dice Maimónides, y lo tengo en la pantalla también. Yo se los voy a colocar. Acá tengo el texto de Maimónides, y que antes de leerlo les explico algo importante. Este libro de Maimónides fue vetado varias partes durante la Edad Media, porque obviamente si cuando hablaba de temas del catolicismo, de Jesús, de Yoshke o de otros personajes del islamismo, Mohammed, etc., se imaginan en los libros de la Gemara de Maimónides, cuando mencionaba ciertas historias con nombres, eso causaba persecuciones. Por eso, muchos de estos libros, incluidos el de Maimónides, fueron vetados. Los judíos cambiaron ciertas partes y cambiaron el texto para que no se vea de manera clara a quién se refería. El libro de Maimónides ocurrió lo mismo, pero acá nosotros tenemos frente a nosotros, y háganme ahí así si se ve el texto. ¿Se ve el texto en la pantalla? Muy bien. Entonces, acá tengo el texto de Maimónides que no está censurado, es decir, dice las cosas claras. Y se los leo por arriba, pero él explica lo siguiente. Dice, incluso Yoshke, el nazareo, porque nació allá, dice que él pareció que iba a ser Mashiach y fue muerto por el tribunal de los romanos. Dice, el profeta Daniel ya había profetizado de que se iban a parar ciertas personas que no eran las correctas sobre la comunidad, y van a hacer tropezar a las personas. Dice, ¿acaso no hay tropiezo más grande que esto? De que todos los profetas hablaron de que Mashiach iba a venir a redimir al pueblo judío, a salvarlos, a reunir a todos los judíos y a reforzar el cumplimiento de las mitzvot. Y esta persona solo causó que el pueblo judío se pierda y que sean matados en su nombre y que se dispersen por todos los lugares, y cambiar y reformar las leyes de la Torá y confundir a la mayoría de las personas a cómo servir a Hashem. Maimónides acá dice que el motivo de por qué él no fue Mashiach
no tiene nada que ver con la historia de que porque él murió. El motivo de por qué él no es el Mashiach es porque él fue una persona que no siguió el camino tradicional del judaísmo e inspiró a las personas a la Torah, y por el contrario, persiguieron al pueblo judío en su nombre. Una persona así no puede ser Mashiach. Mashiach, como mencionamos, es una persona que viene a implementar de vuelta el reinado del judaísmo con la Torah. Por eso, él no era Mashiach. No tiene nada que ver con el tema de que haya fallecido. Este es el motivo que trae Maimónides. Después dice, de todas maneras, estos son los pensamientos de Hashem, de que nosotros no entendemos de por qué Hashem permitió esto, dice Maimónides, pero de todas maneras, esto que ocurrió con esta persona de Nazaret, y después dice, y también este Ishmaelí, es decir, el árabe que se paró detrás de él, que en los comentaristas dice que lo llaman el Meshugá, se refiere a Mohammed, a Mahoma. Dice, ellos, todas estas cosas que confundieron al mundo judío y que se vendieron como un Mashiach, dice, en realidad no entendemos por qué Hashem los mandó, pero en verdad dice, ellos y todos estos sucesos no son sino solamente para preparar al mundo para que después venga el verdadero Mashiach. Y eso es lo que termina diciendo Maimónides, que al final todas las naciones van a reconocer a Hashem. ¿Qué vemos de acá? Que toda persona, y así también lastimosamente ocurrió, si conocen la famosa historia del profeta falso de Shabbatai Tzvi, aproximadamente en los años 1700, que también era judío, pero desvió al pueblo judío a otros caminos, no al camino de la Torah. Por eso cualquier persona que se pare a decir Mashiach y se esté desviando del camino de la Torah, 100% esa persona no es el Mashiach. Ok, otro punto que mencionamos antes es que Mashiach también va a tener sufrimientos. Una de las pruebas lo trae una Gemara que dice que una vez alguien le preguntó a Eliyahu Hanaví, Rabbi Yoshua ben Levi le preguntó que cuándo va a venir Mashiach. Y él le dijo, ve y tú, pregúntale al mismo Mashiach. Y le dice, ¿y dónde se encuentra? Dice, ve al portón a la entrada de Roma y vas a ver que hay varias personas que tienen heridas, varios viejos con heridas. Y cada uno de ellos se quita se quitan todas las vendas que tienen sobre las heridas y tipo queda al descubierto todas las heridas y se las lavan y después se las vuelven a colocar. Vas a ver una única persona que las heridas que tiene, él se quita un vendaje y se lo limpia y se lo vuelve a poner. Y así hace con cada uno, es decir, no se quita todos a la vez. Y le dijo, esa persona va a ser Mashiach. Bueno, la historia cuenta que fue y le preguntó cuándo vas a venir, y le dijo, hoy. Ese día no llegó, entonces él fue de vuelta donde Eliyahu Hanaví y le dijo, me mintió Mashiach, me dijo que yo iba a venir hoy. Y Eliyahu le dijo, no, Ayom im tishmau bekolo. Hay un pasuk que dice, hoy si van a escuchar la voz de Hashem, es decir, Mashiach va a venir hoy si hacemos lo que él nos pide. Pero ¿qué vemos de esta historia? Que Mashiach de cierta manera tiene heridas. ¿Y por qué tiene heridas? Porque como la Gemara mencionó, Mashiach sufre por los sufrimientos del pueblo judío. Así lo traen muchos comentaristas de qué significa que Mashiach sufre, y dicen que literalmente sufrió en este mundo. Por eso la Gemara mencionó de que era Rabbi Yudá así porque él había sufrido, o era Daniel porque también había sufrido. Entonces hay muchos que dicen que los sufrimientos de Mashiach, hay que entender, no eran por él mismo, sino precisamente porque él está cargando con las transgresiones de la generación. Entonces, esta es la idea de que Mashiach también es llamado un leproso. Todo este tipo de cosas es como, de cierta manera, va a estar enfermo. ¿Qué significa específicamente? ¿Qué significa? ¿A qué nivel de sufrimiento? Eso no lo sabemos, no lo conocemos, pero sí se habla de un sufrimiento de Mashiach. Por último, cuando hablamos sobre el proceso y el trabajo de Mashiach, ¿cómo va a ser cuando venga Mashiach? Y para eso la Gemara dice dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué dice dos cosas? Porque hay un pasuk en Daniel que dice que Mashiach va a venir en las nubes. Es decir, su revelación va a ser algo increíble, sobrenatural. Por el otro lado, está escrito en Yehezkel que viene montado en un asno, es decir, algo simple, muy natural. La Gemara dice, depende. Si el pueblo judío tiene mérito, seguramente Mashiach llegará de una manera sobrenatural.
Si no tienen mérito, el Mashiach tiene que llegar, el proceso puede ser de manera natural. ¿Qué significa? Que por un lado hay una manera que Mashiach puede llegar que nosotros no sabemos exactamente cómo se puede dar, que Mashiach puede llegar en un instante, en un momento, así como la historia que les conté que Mashiach se quita los vendajes de a uno y se los vuelve a poner. Ahí explica que por qué Mashiach es diferente y solo se quita uno. El Mashiach dice, porque si Hashem me pide que vaya hoy, no hay tiempo para que me ponga de vuelta todos los vendajes, entonces por eso yo solo me quito de a uno. Por si llega el momento, no demorarlo. Es decir, que Mashiach puede llegar de repente, o como hay un Midrash, que Mashiach se parará sobre el techo del Beit HaMikdash y dirá, mis humildes, llegó el momento de la redención y de salvarlos. Obviamente no significa literalmente que se parará en el techo del Beit HaMikdash, pero si vemos que Mashiach puede venir a presentarse y hacer un cambio drástico desde que él aparece. Por el otro lado, encontramos de que Mashiach también puede ser un proceso totalmente natural. Esta es la visión principal de Maimónides, que él habla de que la manera de cómo viene Mashiach es de manera natural. ¿Por qué? Porque hay 3 pasos principales para saber qué es el Mashiach. ¿Cuáles son? Paso número 1 dice, Mashiach tiene que llegar y tiene que reunir al pueblo judío. Paso número 2, tiene que librar las guerras contra las naciones del mundo si es necesario. ¿Qué significan las guerras? Guerras no significa que tiene que ser de armas, como mencionamos en el primer shiur, sino a veces las guerras pueden ser un poco más intelectuales o cosas que no involucren armamento. Eso ya lo mencionamos y no hay que necesariamente esperarlo. Entonces Mashiach va a liderar al pueblo judío contra las naciones. Y número 3, Mashiach tiene el trabajo de construir el Beit HaMikdash. ¿Cómo lo va a hacer? Etcétera. Lo vamos a hablar en el siguiente shiur. Pero Maimónides dice, cuando ustedes vean que una persona vino, que logró hacer estas 3 cosas, retornar al pueblo judío, al camino, y devolver el liderazgo y el reinado del pueblo judío, y construye el Beit HaMikdash, ese es Mashiach. ¿Qué quiere decir? De que es un proceso que puede tomar un tiempo. Puede ser un tema que vaya de manera lenta. Por eso encontramos una similitud, ¿sí?, que está traída en el Sfat Emet, que dice que Mashiach va a llegar de la misma manera que Moshe Rabbeinu. ¿Cómo fue Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu primero vino, anunció la redención, ahora los voy a salvar, pero la redención no ocurrió en un minuto. Ocurrió todo un proceso de plagas hasta que finalmente el faraón cedió y el pueblo judío fue liberado. Entonces también hay una opción de que Mashiach venga primero a anunciar, se revele y solamente después ocurra el proceso de la redención. Hay un Midrash muy interesante de lo que puede llegar a significar esto. El Midrash Rabban Bamidbar dice de que Mashiach primero se va a revelar, después se va a ocultar y solamente después de que se ocultó, de vuelta vuelve a aparecer y se vuelve a revelar para traer la redención futura. Hay quienes explican esto como que primero Mashiach anuncia, igual que Moshe, pero después viene ocultamiento. ¿Qué significa? La esclavitud se volvió más fuerte, no se vio la redención. Y solamente al final ocurre el proceso de redención. Hay quienes dicen, lo comparan, que eso de pronto es también el concepto del Mashiach, de que primero se va de este mundo y que después viene con la resurrección de los muertos después de un ocultamiento. Son temas que realmente no sabemos cómo van a ser hasta que ocurran, pero esto es lo que comentan los sabios de cómo se tiene que hacer. Muchos preguntarán, ¿Mashiach sabe que él es el Mashiach? La respuesta está, y yo ya se los mostré en lo que decía Rav Chaim Vital, y así trae también el Zohar. El Zohar dice de que Mashiach será como una persona que está dormido, pero en el momento que él reciba el alma de Mashiach, despertará y ganará el poder de ser un profeta. Y entonces Mashiach, ahí todo el mundo reconocerá que él será Mashiach. Esto es otro punto importante. ¿Cómo vamos a reconocer a Mashiach? Si hablamos todavía de candidatos por las cualidades, lo podemos hacer y podemos de pronto pensar en un candidato. Pero reconocer al Mashiach al 100% es cuando construya el Beit HaMikdash, según Maimónides. Ahí ya puedes decir que el Mashiach 100%. Número 2, porque seguro vas a ver una persona que tiene un alma fuera de lo normal. Pero eso no se ve todavía.
No se olviden, Moshe Rabbeinu hasta los 80 años era una persona obviamente especial, pero común y corriente, nadie sabía que era Mashiach. Solo cuando llegó el momento a los 80 años es que tomó ese liderazgo y ese poder de profecía y Hashem se le reveló para sacar al pueblo judío. Así lo traen también la mayoría de los comentaristas de que Mashiach es de manera similar, de que vamos a ver poco a poco y cuando llegue el momento le va a llegar un alma y él mismo se va a dar cuenta que él es Mashiach, pero no necesariamente antes de eso él sabe que él es el Mashiach. Entonces esto es lo que más o menos sabemos sobre Mashiach. Como dijimos, tiene su trabajo, reunir al pueblo judío, hacer toda esta labor. Entonces lo que nos queda por ahora es, hay que intentar traer Mashiach. ¿Quién es Mashiach? No sé si esta es la pregunta principal de todo el tema global y de nuestro trabajo, sino nuestra pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para traer Mashiach? Esto que hablamos el día de hoy es para entender un poco más sobre el rey Mashiach, pero si Dios quiere, cuando llegue el momento, seguramente vamos a entender de mejor manera cuando se revele Mashiach. Bueno, hasta aquí por esta noche. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a culminar todas las sesiones de Mashiach hablando de la etapa post-Mashiach, es decir, después de su llegada, cómo va a ser los días de Mashiach y resurrección de los muertos, diferentes temas que también nos intrigan un poquito. En este momento voy a revisar el chat a ver si alguien tiene preguntas. Un segundito. Alguien preguntó si el Mashiach no sabe que es Mashiach. Esto ya lo expliqué. Mashiach puede ser mujer. No, Mashiach no puede ser mujer, pero Mashiach seguro va a tener una reina con él. Y el motivo es porque cuando hablamos del Melech, en los conceptos de reinados, en el pueblo judío siempre el rey fue un varón y obviamente estaba la reina acompañándolo. Incluso así lo explica la Kabbalah también, que siempre hay una reina al lado del rey, pero Mashiach, al ser un rey y un descendiente de David, tiene que ser un varón. Esa es la respuesta. Alguien pregunta cómo se va a manifestar el Eliyahu Naví antes de la llegada de Mashiach. Esto es una buena pregunta que no toqué, pero la respuesta es, está traído en Malají, de que va a venir, que Hashem nos enviará a Eliyahu Naví a avisarnos la llegada de la redención. Pero los comentaristas dicen que cuando llega Eliyahu Naví no es claro. Y número dos, no es una necesidad, dicen otras opiniones, de que Eliyahu Naví tiene que llegar para anunciar la llegada de Mashiach. Algunos dicen de que eso depende de si tenemos el mérito o no. Dice que si tenemos el mérito de la llegada de Mashiach, va a llegar lo antes posible y lo más rápido y nos vamos a ahorrar incluso el aviso anterior de Eliyahu Naví. Si no, va a tener que venir Eliyahu Naví a avisarnos sobre la redención. Entonces, sí se habla que Eliyahu Naví sí está traído en diferentes lugares y por eso lo mencionamos en el Birkat Hamazon, que él va a venir con la buena noticia de la llegada de Mashiach, pero no sabemos exactamente cómo va a ser, cómo lo va a anunciar, si por WhatsApp, por internet o de manera sobrenatural, no es muy claro, pero sí se habla de eso. Alguien pregunta si Mashiach va a venir en Nisan. La respuesta es, la Gemara en Rosh Hashanah dice claramente, Benisan y Galú, que el pueblo judío ya fue redimido en el mes de Nisan, Benisan Atid Leigael, y van a ser de vuelta redimidos en el mes de Nisan. También hay un Midrash que dice que Hashem, cuando creó el mundo, fijó el comienzo del año, refiriéndose a Rosh Hashanah, dice el Midrash, fijó a Tishrei como cabeza de los meses para contar los años, y después dice, y desde que Hashem bajar be Yaakov u bebanav, dice el Midrash, y después de que Hashem eligió a Jacob y a sus hijos, dice Kavu Jodesh HaGeulah, él fijó el mes de la redención, que es Jodesh Nisan, dice el Midrash. Entonces sí hay fuentes judías que dicen de que así como Pesach, la salvación primera, fue en Nisan, así también la redención futura será en el mes de Nisan. Estamos en el mes de Nisan, por eso hay que aprovecharlo, hacer todo lo posible para que llegue Mashiach.
Mashiach puede ser un Baal Teshuvah, y cuando Hashem le insufle el alma, el Mashiach se convierte en un tzadik perfecto. La respuesta es Baal Teshuvah antes de que sea el momento. Es decir, no una persona que no lo está haciendo y cuando Hashem elige a alguien, lo elige a él, no. Maimónides claramente dice que es una persona dedicada al estudio de la Torah y al cumplimiento de las mitzvot. Quiere decir que él ya tiene esas cualidades. De la misma manera, Moshe Rabbeinu, antes de ser el profeta para salvar al pueblo judío, de todas maneras, ella tenía cualidades excepcionales. Era una persona extremadamente refinada. Entonces, Mashiach puede llegar a ser un Baal Teshuvah, pero que hizo Teshuvah en su vida y se convirtió, a decir, en un tzadik en su vida. Y ahí, finalmente, puede tener el mérito. Alguien pregunta, ¿todos nos vamos a enterar en el mismo instante o primero en Israel? También esta pregunta no se sabe con exactitud cómo va a ser la noticia, pero sí podemos entender que hay dos maneras, sobrenatural o natural. Es decir, que a veces el anuncio de la llegada de Mashiach, como está escrito, de que sonará un gran shofar y se reunirán todos los perdidos en las tierras de Ashur, etc. ¿Qué significa el shofar? ¿Va a sonar por todo el mundo? ¿No va a sonar por todo el mundo? Puede ser que sea sobrenatural y de cierta manera todo el mundo se entere al mismo momento, como puede ser un proceso lento como Moshe, que llegó y poco a poco se fue transmitiendo el mensaje de que está llegando el momento de la redención. Entonces no tenemos con exactitud cómo va a ser la noticia y dónde va a llegar primero. Acá dice una pregunta que en el primer shiur dijimos de que vendría antes de Pesach, no durante ni después. Sí, como dijimos, eso fue el comentario de Baal HaTurim, que dijo que Pesach antes de su llegada será solo, si nadie podrá salir de su casa. De vuelta, son comentaristas, no hay nada exacto de cómo tiene que ser. Y como está escrito en la Gemara, que si tenemos el mérito, podemos adelantar la llegada de Mashiach a hoy mismo. Entonces, depende de nosotros. Si hacemos lo que hay que hacer, ni siquiera hay que esperar a la llegada de Pesach, o después de Pesach, o lo que sea. Pero este comentarista sí habla de que tendríamos Pesaj y viene después la redención. Pero hay que esperar el momento que llegue para ver cómo será de manera práctica. Una pregunta, una vez escuché que Mashiach va a ser hijo de una mezcla entre hombre que desciende de hombre y de Yehudá y de su esposa de la tribu de Binyamin, que tiene ser equilibrio por salir de reyes de Binyamin. Sí. Si no recuerdo mal, sí hay comentaristas que hablan de que también va a ser hijo de Binyamin, de Yosef, que es tipo de reinado. Yo no mencioné, porque lo iba a dejar para la próxima clase, el tema que hay también un Mashiach ben Yosef. Pero hay quienes dicen que viene de Yehudá mezclado con Yosef, pero principalmente, y lo que es claro, es de que tiene que ser un descendiente de David Amelech sin lugar a duda. Bueno, alguien pregunta qué viene a ser la guerra de Gog y Magog. Está grabado el video, el primer shiur que hablamos de manera extensa cómo va a ser la guerra, lo que está escrito sobre la guerra de Gog y Magog, pero mencionamos que no necesariamente tiene que ser una guerra armada. ¿Qué pasa? Pregunta si Mashiach nace en una familia que no son religiosos, si una persona va al Teshuvah o que tiene un potencial. Bueno, de la misma manera, si es el verdadero Mashiach o el candidato, seguro que él va a hacer una transformación en su vida y va a llegar a ser una persona excepcional antes de ser nominado como Mashiach. Todos los judíos vamos a vivir en Israel. Esto, si Dios quiere, lo vamos a hablar la próxima semana cuando hablemos de lo que pasará después de Mashiach. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta más? No veo más preguntas. Bueno, entonces que tengan un Pesach Kasher Besameach y que de verdad tengamos el mérito de Leshana Abba Yerushalayim, de realmente estar el próximo celebrando este Pesach ya en Jerusalén con la llegada de Mashiach. Buenas noches, bye.